Bendiciones, amados hermanos y hermanas en la fe que se están conectando aquí a este Facebook Live. Vamos a esperar unos segunditos en lo que vamos haciendo los ajustes para que pueda ser esto retransmitido por la página de la iglesia. Así que vamos rapidito, ¿verdad? Discúlpenme allí, denme unos segunditos en lo que buscamos aquí, ¿verdad? Para la retransmisión. Ahí tengo, la perrita está allí chillando ahí. Bien, estamos, denme un segundito, comunicándome aquí con el pastor para enviarle el Facebook Live, enviándole aquí el enlace a nuestro pastor. Y vamos a aprovechar también a nuestros hermanos de Aceituna, enviarle aquí el enlace para que se puedan conectar también a la transmisión por WhatsApp. Muy bien. Amén. Bien, amados hermanos, aquí pues nuevamente el hermano José Bonilla está con ustedes compartiendo este espacio de estudio bíblico de la palabra del Señor. Un segundo. Disculpen esa, estamos en vivo y a todo color. Para los hermanos que se están conectando, este es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, ¿verdad? Superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca. Y aquí pues con la ayuda del Señor y la tecnología estamos realizando este Facebook Live y estamos con la ayuda del Señor dando unos pocos minutos para en lo que los hermanos se van conectando para comenzar nuestra clase de esta tarde, el estudio bíblico correspondiente a la escuela bíblica que sería el día de mañana, que estaríamos a 7 de junio, pero la estamos adelantando hoy. Bueno, como ya saben, pues ya las iglesias están comenzando a abrir. Ya nuestra iglesia celebró su primer servicio o su primer servicio el domingo pasado y mañana con el favor de Dios continúa su servicio, pero por ahora en la apertura que ha habido solamente se está haciendo un culto a la vez a la semana y esto de la escuela bíblica va a continuar en este formato. Así que a los maestros, aunque ya eso lo hemos comunicado en mi manera que tengo de comunicarme con los maestros, pero les recalco que aunque nosotros acá, como parte del esfuerzo del Departamento de Educación Cristiana y Familia de nuestra iglesia, hacemos estos videos Facebook Live para dar un resumen de la clase. Puedo hablar que ustedes mantengan la comunicación con los hermanos, con sus respectivos constituyentes de sus clases, mantengan siempre la conversación con ellos, cómo están y el seguimiento, para que haya esa cohesión de grupo. Yo sé, conozco muchos de las clases que tienen WhatsApp y que se comunican por esos medios y otras formas de comunicación. Eso cada cual, ¿verdad? Cada cual establece la manera más efectiva de comunicación y según los recursos que tenga a la mano. Pero sí lo que buscamos es que ustedes mantengan esa comunicación con sus respectivos grupos y no quita, ¿verdad?, que ustedes compartan este mismo video y si tienen que ampliar algo, discutir algo con sus estudiantes, pues así lo hagan en aras de mantener esa cohesión de grupo. Así que ya entonces, habiendo dado unos minutos para que los hermanos se conecten, formalmente le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que se acaban de conectar a esta transmisión, tanto los hermanos que están en vivo como también a los hermanos que se conecten en diferido. Dios les continúe bendiciendo en manera especial. Este es el hermano José Bonilla, para los que no me conocen, y si hay alguna persona que no es de nuestra iglesia y ve este video, sepan que mi nombre es hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, es superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras. Y esta es la serie, nuestra plataforma
para dar nuestros estudios bíblicos. En nuestro caso, utilizamos el leccionario pentecostal, que es el material didáctico preparado por nuestra organización para las escuelas bíblicas o escuelas dominicales. Y entonces estamos hoy con la lección número 23 bajo el tema la función profética de la iglesia. Así que pues vamos a estar trabajando esta lección. Como siempre, pues agradezco a los hermanos que siempre nos colaboran en este medio, que nos han ayudado en domingos anteriores a dar las lecciones. El hermano Eduardo Sanabria, que es el superintendente auxiliar, y él y yo nos alternamos para dar estas lecciones, y también incluimos algunos otros maestros, talentos nuestros, que también nos están colaborando con esta serie de lecciones. Hoy pues entonces trabajamos la lección 23 bajo el tema de la función profética de la iglesia. Entonces, entrando de lleno a eso, aquí en ese tema pues habían tres elementos: función profética e iglesia. Y pues, como siempre, nos gusta definir para establecer las bases. Y la palabra función, ¿verdad?, para que entendamos, para que no nos perdamos y tengamos ese marco. Cuando hablamos de la función profética de la iglesia, pues la palabra función, como es definida en el diccionario de la lengua española, se define como tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Es una tarea que corresponde. Entonces, cuando hablamos de profética, eso apela ya en tiempos ahora de la iglesia al don de profecía y también de lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Y el don de profecía se define en manera sencilla como facultad o capacidad para comunicar a otros la verdad, reconociendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y Cristo es Dios. Estamos hablando que es verdades que provienen de Dios, hablar de parte de Dios. El profeta o la persona que tiene el don de profecía, que Dios lo utiliza en ese don, viene llamado a Dios lo dota, y en unos momentos le da unos mensajes, le inspira a comunicar unos mensajes de parte de Dios, que como vamos a estar viendo un poco en la lección, no es palabra nueva que añade algo a lo que está ya escrito en la palabra, sino que es para reforzar, ¿verdad?, algo que Dios quiere comunicar particular a su pueblo, a la iglesia, y siempre en consonancia, siempre en consonancia con la palabra y nunca fuera de lo que es el orden de la palabra del Señor. Eso queremos dejarlo claro desde este punto. El otro término que estaba en ese tema, en ese título, es iglesia, que como ya hemos hablado anteriormente, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que es como decir la asamblea, pero esa palabra pues tiene la connotación de llamar fuera de. Entonces la iglesia es un cuerpo separado que Dios lo escoge, lo separa, es una congregación de creyentes y fieles cristianos. Así que cuando unimos todas esas palabras a la función profética de la iglesia, pues venimos a hablar de una tarea que tiene la iglesia, y en este aspecto, la parte profética. Hay un componente profético dentro de la misión, o de las tareas, o del propósito de la iglesia de Dios, que un poco pues es lo que vamos a intentar a través de esta clase dialogar y disertar en alguna forma. Así que esto de la profecía, amados hermanos, esto proviene desde el Antiguo Testamento, pero el matiz la dirección de la profecía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el enfoque es un poco diferente. Tanto la experiencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues sí, hay unos elementos en común, que es palabras dadas por Dios, y viene por revelación divina. El profeta, la persona que Dios utiliza para proclamar esta palabra, la recibe como alguien llamado a discernir el propósito y acción de Dios, en este caso en la historia, y es su función proclamar la palabra de Dios tal como la ha recibido. Así que estos elementos que allí en pantalla hemos resaltado, subrayado, es importante. O sea, es palabra dada por Dios, es revelación divina, y la persona que la recibe pues tiene aquel de discernir ese propósito y la acción de Dios en la historia, y proclama esa palabra de Dios como la ha recibido. Ahora bien, la profecía del Antiguo Testamento
mira, ¿no? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, es una profecía que mira el porvenir fundamentándose en lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado y proclamando el cumplimiento pleno del advenimiento del Mesías. O sea que la profecía del Antiguo Testamento va más girando en torno a o apuntando a el Mesías, la venida del Mesías. Entonces, por eso es que vemos en Jesucristo el cumplimiento de tantas profecías, pronunciamiento de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la profecía se ve ya en Jesucristo, quien es el cumplimiento de esa promesa mesiánica, pero entonces vamos a hablar del surgimiento de la iglesia, el retorno de Cristo a la tierra, la realización del reino del Mesías en los postreros tiempos. Entonces, ese es el matiz o la temática en que gira más la profecía del Nuevo Testamento. Y claro está, como vamos a estar hablando más adelante, palabra de Dios que utiliza para exhortar, para edificar a su pueblo, a su iglesia, fortalecerla. Así que eso es un poco lo que vamos. La base bíblica que vamos a estar viendo en esta lección principalmente toca 1 Corintios capítulo 14, que habla de esta dicotomía del don de lengua versus el don de la profecía, el don de profecía. Hay otros pasajes bíblicos que vamos a examinar y tocar, ¿verdad?, para enfatizar el asunto de la profecía en la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, porque entonces, perdón, en el Nuevo Testamento estamos hablando ahora de la función profética de la iglesia y ahí entonces estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora bien, como esa temática, esa historia que se da en el capítulo 14 de Corintios no se da en un vacío, es el menester que veamos, demos una mirada rápida a este discurso que comienza Pablo desde el capítulo 12. Claro, el libro de Corintios completo, de 1 Corintios, hay una temática en la que gira en torno a unas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corintios, que poco a poco, pues Pablo estaba exhortando y hablándole y explicándonos unas cosas, ¿verdad?, de cómo se tienen que hacer como Dios manda y alinearlo, ¿verdad?, poco a poco, pues como un buen líder espiritual, exhortándolo como de las maneras correctas de proceder de la forma sagrada. Pero cuando llegamos al capítulo 12, habla específicamente de los dones del Espíritu Santo. Estaban pasando unas situaciones allí en la iglesia de Corinto, unos desórdenes en la implementación, en el manejo de los dones del Espíritu, que motivaron a Pablo en el Espíritu, el apóstol Pablo, a escribirle. Entonces, lo que tenemos que entender de ese capítulo 12 es que de lo que se habla allí, de los dones del Espíritu, son habilidades especiales dadas a cada persona, a los creyentes, por el Espíritu Santo, y se denomina allí dones espirituales. Entonces, estos dones, estas capacidades, nos capacitan para ministrar a las necesidades del cuerpo de los creyentes, esencialmente, y eso lo habla Pablo en ese capítulo extenso. Esto es para la edificación de la iglesia, y es parte de la manifestación del poder del Espíritu Santo que nos han sido dadas, y para la edificación, crecimiento, edificación y madurez de la iglesia. Luego de edificar y unificar la iglesia en Corintios, los dones espirituales la estaban dividiendo. O sea, claro, esta iglesia, y en el libro de Hechos, pues se habla cómo fue que Pablo llega a Corinto y comienza a predicar y se forma eventualmente esta iglesia, una de las iglesias más prominentes de esa época. Pero cuando uno lee la historia, pues los dones espirituales la estaban dividiendo, la manifestación y cómo ellos administraban y cómo se estaban organizando, lo estaban dividiendo porque había un poco de revolú, y también se estaba convirtiendo en símbolos de poder espiritual, originando rivalidades, porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a sus dones. Y eso pues se vivía en Corinto, pero también esto lo hemos visto también en tiempos actuales, en la iglesia moderna también hemos visto algo de esto en mayor o menor grado en nuestras iglesias, y eso pues parte de lo que vamos a estar hablando en esta lección, y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que saquemos provecho a esto y que podamos en el Señor pues ser edificados. Continuamos aquí. Ya entonces es interesante porque Pablo en el capítulo 12 pues habla de los 9 dones del Espíritu,
habla, ¿verdad?, de lo que es la armonía del cuerpo y hace un llamado al orden. Y que aquí no es cuestión de unos más importantes que otros, ¿verdad? Todo es para la edificación del Señor. Pero Pablo entonces, en este capítulo 13, habla del amor. Y para mí un verso importante de ese capítulo 13 es el versículo 8, que es que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará. O sea, vean que ahí él mencionó como una muestra 3 de los dones del Espíritu. O sea, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Mira, los dones del Espíritu son maravillosos y tremendos, pero eso se acabará en algún momento dado. Pero el amor nunca dejará de ser, y nosotros pues entonces tenemos que fundamentar todos estos dones del Espíritu en el amor de Cristo, en la ley del amor. Así que Pablo en el capítulo 12 da evidencias de la pérdida de amor de los corintios, que ese es el problema allí, ¿verdad? Y este capítulo explica lo que es el verdadero amor. Y el amor es más importante que todos los dones espirituales ejercitados en el cuerpo de la iglesia. El amor logra que nuestras acciones y dones sean útiles. O sea, nosotros tenemos que supeditar todos esos dones, habilidades que Dios nos ha dado al amor, subordinarlos al amor. Tiene que trabajarse dentro del canon del amor de Cristo. No puede ser fuera de eso, porque no estaría el resultado. Y al fin y al cabo, todas esas dones y espirituales van a acabar, pero el amor va a continuar, porque Dios es amor. Entonces, ya entrando al capítulo 14, como no vamos a tener la oportunidad en este estudio de entrar a todos los pormenores de ese capítulo, vamos a ir solamente a los versos finales, pero es bueno porque traerles algo de por qué esta dicotomía, este contraste entre el don de lengua y el don de profecía que Pablo trabaja con los corintios. Y es importante porque Pablo le enfatiza a ello, ¿verdad? Y si leemos los primeros versos del capítulo 14, simplemente a modo de dejarle, pues no es el objeto de la clase, pero es para que esto no quede un vacío. Dice: seguid el amor, lo voy a leer la Reina Valera, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y eso es parte de lo que es la lección de hoy, porque la importancia y la supremacía del don de profecía. Y entonces, en contraste con el don de lengua, dice: porque el que habla en lenguas no habla, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, ahí un poco pues lo que habla de estos versículos que les leí, como también un poco este capítulo 14, le hago esa tablita que les puse allí como ese contraste. O sea, en principio, pues sí, ambos dones, su principio es el Espíritu. O sea, ahí no hay ningún problema, son dones del Espíritu. En cuanto a la preferencia, pues por alguna razón los corintios se enfiebraron con el don de lengua y era como que un énfasis demasiado al don de lengua y descuidaban lo demás. Y al punto que había literalmente un revolú, un desorden en esa iglesia de los corintios con el asunto de hablar en lengua. Entonces, pues, vamos a hablar más adelante un poco sobre eso. Pablo le habla de por qué el don de profecía es preferido por Pablo al don de lengua. A pesar de que Pablo dice: mire, yo hablo más lengua que todos ustedes juntos, pero prefiero el don de profecía. En cuanto a su término, el fin, a quién le habla, vemos ahí en el versículo 2 y 3, que el don de lengua, uno habla con Dios, pero a través del don de profecía le hablamos a los hombres, a los seres humanos, le hablamos a las personas. El instrumento que se vale el don de lengua es la lengua extraña, tanto para el que lo habla como para el que lo recibe, el que oye. Pero el don de profecía utiliza la lengua común para que todas las personas lo entiendan. La materia, ¿qué es lo que el objeto del don de lengua? ¿Qué materia trata? Pues en el caso del don de lengua, ahí mismo lo leímos, misterios divinos. Pero el don de profecía comunica verdades de la fe.
para exhortar, para, como dice allí, para exhortar, para consolar, para edificar las verdades de la fe. En cuanto al fruto, pues mire, el don de lenguas ciertamente, personalmente, es una bendición al que lo habla en el Espíritu y se comunica con Dios, pues, recibe personalmente la bendición, pero no, los demás que no la entienden, pues no reciben nada. Sin embargo, el don de profecía, cuando usted habla en el Espíritu, una profecía, la palabra de Dios, pues hay un beneficio social colectivo del grupo, de la iglesia. Tanto también creyentes como no creyentes también son beneficiarios de esa palabra de profecía. Así que, pues, a modo de resumen, le dejo esa tablita allí para que la analice y que sea de bendición y de contraste, un poco para explicar por qué Pablo le daba más interés, o para él, el don de profecía o una supremacía por el don de lengua. Así que, en resumen, Pablo no niega la existencia del don de lenguas, pero insiste en que cualquier don tiene valor en la medida en que beneficia a toda la congregación y por tanto, si se usa en público el don de lenguas es inútil a menos que se interprete. Ahí Pablo enfatiza la importancia de que haya un intérprete de esas lenguas. Entonces, la profecía, por su parte, pues la profecía satisface tres necesidades del corazón humano: edificación, exhortación y consolación, como leímos ahí en esos versos. Ahora bien, entonces, habiéndole dejado aquello claro, vamos entonces a lo que es la clase, a lo que es el material de la clase, y pues siguiendo como siempre el bosquejo del expositor, ahí tenemos la lección 23, la parte 1, está titulada Don Profético en la Iglesia, y vamos a estar trabajando básicamente los versículos 24 al 33 de Primera de Corintios 14. Parte A, instrumentos para la conversión, y parte B, edificación para todos con el don profético. Bien, en cuanto a esa primera parte, don profético de la iglesia y como instrumento para la conversión, o sea, el don de profecía se enfatiza tanto en lo que está hablando Pablo como lo que entendemos nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido de la palabra, es un instrumento para la conversión. Dice, ¿por qué Pablo tiene que orientar a los de Corinto? Dice, la forma en que ellos estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie. Los creyentes no comprendían lo que se decía y los no creyentes pensaban que decía locura. Esos versos los voy a leer para que ustedes pues tengan el beneficio. Versos 24 al 26 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En otras palabras, pues Pablo está enfatizando que esa palabra de profecía tiene la finalidad de que lo comprendan tanto creyentes como no creyentes, y como dice, tiene preeminencia sobre el don de lengua porque ese mensaje se presenta en un lenguaje que la gente conoce y entiende. Y el efecto de esta palabra profética habrá de propiciar el mover del Espíritu Santo para convencer de pecado a los incrédulos. O sea, que esta palabra que es pronunciada, es predicada, llevada en forma de exhortación, de edificación, de consuelo, también pues va sazonada por el Espíritu Santo y le da la oportunidad a esas personas que no conocen al Señor de que haya una humillación, un reconocimiento, experimenten en su vida el llamado a la redención de Dios. Eso pues es un poco lo que estos versículos pues encierran. Así que en cuanto a la edificación para todos en el don profético, pues mire, hermano, aquí resumimos que Dios no es un Dios de confusión. Aquí Pablo entonces les presenta, ¿verdad? En el versículo 21 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto es bien importante, vamos a tocarlo ya mismito. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Aquí pues Pablo les exhorta, les presenta como un modelo de lo que es hacer las cosas con orden. Esto pues lo podemos llevar a cabo en nuestras iglesias. Yo creo que hemos aprendido de ese ejemplo de Pablo a hacer esto en nuestras propias iglesias, de llevarle ese orden, tanto en el uso del don de lenguas como también en el de la profecía, porque tampoco es una garata de gente ahí profetizando a la vez, ¿verdad? Tiene que haber un orden unos hablan, otros escuchan, y es importante ese versículo 29 que dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. Más abajo dice que, dice en el versículo 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno. O sea que cuando dice ahí que hablen, profeticen dos o tres, no es al mismo tiempo, no es simultáneamente, sino uno a uno. Entonces los que profetizan tienen un rol, una importancia de emplearlo de la manera correcta. Y esto vamos a hablar. Esto no es a lo loco, esto no es a la ligera, ni mucho menos tampoco es yo en poner mis intereses personales y mis prejuicios en esa palabra que estoy profiriendo para decir después que es de parte de Dios. No, si es de parte de Dios y usted tiene la responsabilidad de comunicarla, pues verdaderamente asegure que es Dios en el asunto, ¿verdad? No es palabra humana. Y en eso la palabra es clara, que hablemos palabra no de humana sabiduría, sino lo que Dios nos da y lo pone en el corazón. Y entonces tenemos, o sea, hay doble rol aquí, porque el profeta o el que tiene el don de la profecía y que el Señor le revela una palabra para comunicarla al pueblo, pues tiene que emplearla con responsabilidad y con corrección. Pero también nosotros, los que escuchamos, también tenemos que ejercer la palabra nos hace un llamado a juzgar lo que se habla. Dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y aquí esta palabra, cuando uno lo busca en su idioma original, para específicamente este pasaje bíblico, ¿verdad? Porque la palabra juzgar en otros contextos tiene unos significados. Inclusive Jesucristo le dijo a los discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y habló de lo que es juzgar a los demás y quitarse la viga que está en el ojo antes de mirar la paja ajena, ¿no? Pero aquí sí hay un llamado a juzgar, pero no en el sentido de lo que hablaba Jesús, sino en el sentido de examinar, discernir y discriminar lo que se está hablando. Hay un llamado a la responsabilidad de parte de nuestros, los que escuchamos, a no tomar a la ligera lo que se está hablando, sino con la ayuda del Espíritu Santo, sentarnos a tomar eso, decodificarlo y ver que verdaderamente eso es palabra de Dios y que edifica nuestra vida, que está consono a la palabra del Señor, no se sale dentro del canon de la palabra, que verdaderamente tiene el objetivo de exhortar, como dijimos, ¿verdad? Anteriormente, exhortar, consolar, edificar al pueblo del Señor. Esos son parámetros importantes que entonces discernimos y examinamos lo que se está diciendo, lo que estamos entonces a escuchar. De otra parte, entonces, en todo esto no podemos perder de perspectiva que Dios está en control y por medio de su Espíritu Santo habrá de dirigir al que profetiza, dotándolo de poder y dominio propio. Y eso, ¿verdad? Siempre y cuando la persona pues se ponga en las manos de Dios, no toma esto a la ligera, no tome esto fuera, ¿verdad? En sus manos, como si tuviera propiedad de ese don. Ese don lo da Dios, pero quien opera a través de uno es el Espíritu Santo del Señor. Bien, ya entonces la segunda parte habla del llamado al arrepentimiento, porque parte del don de profecía, según como lo vemos empleado en el Nuevo Testamento, vemos instancias de profetas o gente, ¿verdad?, que Dios lo usa en ese don de profecía para tanto denunciar gobernadores seculares como denuncia a funcionarios de la iglesia. Entonces vamos a ver primero, en el caso de la denuncia a gobernadores seculares, el ejemplo de Juan el Bautista en Mateo 14, 3 al 5. Y dice así, ¿verdad? La palabra en ese verso dice, y
poco, pues no tenemos tiempo para entrar a todo el capítulo, pero específicamente ese episodio de la vida de Juan el Bautista, donde hace la denuncia al rey Herodes por el casamiento ilegítimo, ilegal, con una mujer que era la esposa de su hermano o su medio hermano. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no es lícito o no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Así que este mensaje, ¿verdad? Y en términos generales, el profeta como vocero de Dios debe transmitir la palabra de Dios tal como la recibe. Y en este caso, en el caso de Juan el Bautista, el hacerlo literalmente le costó la vida. Como otros profetas, ¿verdad? Se dice que el profeta Isaías fue muerto por Manasés, uno de los reyes, si no uno de los más déspotas del reino de Israel, ¿verdad? Del Judá. Y naturalmente, pues tanto otros profetas quizás no murieron, pero sufrieron persecución. Daniel fue echado en el foso de los leones, otros, ¿verdad? Sufrieron diferentes situaciones, pero uno tiene que decir lo que Dios. Esto es serio, amados hermanos, ¿verdad? Hay gente, volvemos a lo mismo. Aquí hay dos extremos, el que toma esto a la ligera o el que toma esto por otra parte, ¿verdad? Legalista, creyéndose más que nadie, más espiritual, y eso es parte de lo que estamos aquí discutiendo. Así que este mensaje a cual saluda aquí, a las denuncias hechas por Juan el Bautista de las prácticas abominables atribuidas al rey Herodes, en este caso, como un ejemplo, ¿verdad?, de cómo un profeta llamado por Dios hizo una denuncia bastante seria a un gobernante secular. Fue valiente. Dice que la voz profética de la iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo para proclamar el mensaje de Dios al arrepentimiento y a la conversión del evangelio. Así que si Dios nos hace el llamado de ir al gobierno y denunciar el pecado, denunciar la corrupción, denunciar las injusticias, y las abominaciones que se cometen a veces desde el gobierno, pues hay que hacerlo, porque eso es lo que estamos llamados a predicar, ¿verdad? El arrepentimiento y que vengan a Cristo, y se conviertan, ¿verdad? Y dejen esos malos caminos. Esa es la palabra más profética que podemos llevar. Ahora bien, nos movemos a Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14, simplemente para reseñar un poquito de un incidente que narra el apóstol Pablo, que demuestra cómo muchas veces el profeta el mensaje que Dios le da al profeta para llevar va a ser como denuncia a funcionarios de la iglesia o funcionarios, en este caso, ¿verdad?, de la comunidad de fe. Dice que en ocasiones la denuncia del profeta va dirigida a corregir males existentes en el mismo liderato de la iglesia. Entonces aquí también hay que ser igual de valiente, sensible en el espíritu, pero no abdicando a lo que Dios le ordenó. Hay que llevarle el mensaje, hay que llevar la palabra, ¿verdad?, con amor, pero con firmeza y con seguridad de que fue Dios el que lo dio y que hay que llevarlo. Dice aquí Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, reprende a Pedro por la conducta de hacer acepción de personas. Vamos a leer rapidito los versículos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea que ya estaba dando un mal ejemplo de esta conducta, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Son palabras fuertes, duras de Pablo, pero nuevamente, si el Señor está en el asunto y te está dirigiendo, pues hay que llevar la palabra. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aunque no tenemos tiempo, ¿verdad?, para entrar a todos los pormenores de todo esto, aquí, en resumen, pues Pablo, con la autoridad del Espíritu, reprende a Pedro por la conducta de hacer acepción de personas, porque esencialmente es lo que pasó aquí. Se comportaba de una manera
con los gentiles cuando no habían otros judíos, sobre todo líderes presentes, pero entonces después cuando habían líderes judíos presentes, Pedro se comportaba de otra manera y como dice Pablo, había una hipocresía allí y ya esta conducta se estaba pegando a otros, estaba dando un mal ejemplo a otros. Entonces esto hay que corregirlo, ¿verdad? El Señor a tiempo corrige. Y aquí hay un llamado a cuánto daño pueden hacer los malos modelos de liderato en la iglesia. Así que pues esto es parte de lo que Dios, cuando hay una conducta reprochable dentro de los lideratos de la iglesia, pues si usted es líder y está actuando, ¿verdad?, de una forma no correcta dentro de los ojos de Dios, no se moleste si después en el espíritu se le jala la oreja, ¿verdad? Con humildad recíbalo y ¿verdad?, humíllese ante la poderosa mano del Señor y nosotros como líderes tenemos que estar más sumisos todavía y nosotros somos ejemplos. Entonces hay una responsabilidad grande en nuestras manos como líderes de poder nosotros con nuestro ejemplo, nuestras buenas acciones, vivir una vida santa, piadosa, que sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Así que esto es bastante serio, amados. La última entonces parte habla del uso del don de la profecía según la fe. Aquí nos referimos a dos pasajes bíblicos, Romanos 12:6 y 1 Tesalonicenses 5:19-21. En cuanto a Romanos 12:6, lee, ¿verdad?, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que hay un llamado a que se emplee el don de la profecía conforme a la medida de la fe, pero también todos los dones también tenemos que emplearlos con esa medida. Dice que los dones divinos, aunque son diversidad de funciones, ¿verdad?, con diversidad de funciones, como lo vemos en el capítulo 12 de 1 Corintios, ahí pues, se detalla bien cada función como si fuera el cuerpo humano con sus diferentes órganos, según la naturaleza, poder, eficacia que han sido dados por Dios, ¿verdad?, son para que la iglesia sea edificada de acuerdo a la sabiduría y la gracia del Señor. Y eso es parte, ¿verdad?, del empleo responsable de esos dones. Esto no es para jactarnos, si los tenemos, eso es un privilegio. Recuerde que al que Dios más le da, más le exige, ¿verdad?, hay una responsabilidad de parte nuestra de emplearlos con humildad, con amor, pero tampoco haciendo como aquel que le dieron un talento y lo enterró. Tenemos que poner eso, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser útiles en su obra y podernos emplear al máximo para su gloria y honra. Así que la persona que posee el don de profecía, específicamente que estamos estudiando aquí, no habla por sí misma, sino que proclama lo que piensa Dios. Es un don bien serio, amados hermanos, donde no se puede tomar a la ligera, ni tampoco extralimitarnos en poner palabras que Dios dijo donde Dios no dijo. Así que aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulos 5, versículos 19 al 21, pues toca nuevamente el don de profecía. Dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Aquí lo que aprendemos es que el que profetiza debe estar consciente de lo que habla, de que lo que habla no puede estar matizado de prejuicio, preferencia o intereses creados. Si usted está hablando de parte de Dios, no puede meter eso en la ecuación, porque entonces en tal caso dejaría de ser palabra de Dios, simple y llanamente. No es palabra de Dios ya, y usted tiene un problema con el Señor si hace eso. A veces hablamos acá coloquialmente y hasta de forma broma, el don de sospecha. Pero usted puede dar con esas cosas, amados hermanos. Esas cosas en el Señor hay que tomar seriedad. Hay que tomar esto, ¿verdad?, con mucha humildad en el Señor y cuidado, porque nos meteríamos en camisa de 11 varas. Dice, hay un llamado al que profetiza a ser fiel a Dios, a vivir una vida ejemplar y de abstenerse de todo mal, y con un compromiso de comunicar como portavoz de la profecía divina un mensaje fidedigno. O sea, pedirle al Señor esa dirección del Espíritu. Si usted tiene ese don de profecía,
para que en la medida que Dios le revele esa palabra, sus secretos, usted pueda comunicarlo como Dios se los da. Usted no le meta nada, ¿no? Señor, ayúdame a comunicarlo tal y como tú me lo estás dando. No, que yo no ponga mis prejuicios, yo no ponga nada, no, sino que lo comunique como tú y que tú me moldees, ¿verdad? Me someta para que yo todo ese asunto de prejuicios, esas cosas, tú trates conmigo para que eso no vaya a estar allí. Ni intereses creados, mucho menos, ni preferencias. Bien, pues amados hermanos, en conclusión, ¿verdad? Sé que ya avanza el tiempo. En conclusión, la profecía es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios. Eso es una capacidad que Dios nos da. Quizás no todo el mundo quizás la tiene, pero el que Dios le da, pues lo sabe y en ese caso se convierte en un portavoz de Dios, del mensaje de Dios. El mensaje que transmite el profeta tiene como objetivo la edificación, la exhortación y la consolación del ser humano. Esos son los parámetros. Viene un mensaje de Dios, asegurarnos que hablamos y comunicamos lo que recibimos de Dios. Ese mensaje tiene que estar enmarcado en la palabra de Dios y sobre todo, pues, que sea para edificación, exhortación y consolación del ser humano. La palabra profética persigue enfrentar a la gente con su realidad pecaminosa. Eso es otro asunto. Que esa palabra confronte a la gente con su realidad pecaminosa y que proceda al arrepentimiento. Así que, por tanto, el logro deseado es que los pecadores se aparten del mal camino, sean sanados y libertados de toda atadura y tengan paz. Así que todo lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Con mucha humildad, sé que esto, perdónenlo un poco, pero hemos tratado, ¿verdad?, de resumirle. Se reduce a lo que hemos hablado, el don de profecía. Todos estos elementos que mencioné en esta conclusión son los elementos que tienen que estar presentes si usted tiene el don de profecía o conoce a alguien que lo emplea. Y recordarle, hermanos, que esto es un orden en la casa de Dios y nosotros los que escuchamos cualquier profecía que se habla por allí tenemos un rol de no pasar para adelante lo que ahí, ¿no? Tenemos que escudriñar y ver que verdaderamente lo que se está hablando ahí está de conformidad a la palabra de Dios y que edifica y que consuela y que exhorta. Así que, amados hermanos, pues como siempre, ¿verdad? Les pongo ahí la referencia bibliográfica. Dios les continúe bendiciones de manera especial, hacia adelante siempre. Les recuerden que nosotros damos este espacio, estas lecciones que quizás no toman, ¿verdad?, como mucho 40 minutos, pero es menester que usted utilice esto como base para que entonces usted continúe estudiando estas lecciones. Y estamos a la orden siempre para aclarar cualquier duda o cualquiera de sus maestros sobre estas lecciones, sobre algo de la palabra. Estamos siempre a la orden, así que hacia adelante siempre. Este ha sido el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, nuestro pastor Samuel Carrera. Hacia adelante siempre. Dios les bendiga.